Bueno, como venía hablando la profe recién, la brucela también es una zoonosis, como decía Romy, es algo para trabajar también con los veterinarios. Esta es el agente etiológico, es la brucela, son cocobacilos gram negativos intracelulares facultativos. O sea, fíjense todas las características que tiene. Es un cocobacilo, eso se presta a que a veces cuando miramos un gram también nos va a confundir, porque no tiene una morfología específica como los estáfilos que eran cocos o las enterobacterias que son bacilos, sino que es un cocobacilo, como se ve ahí en la imagen a la derecha, gran negativo, intracelulares facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede vivir dentro de las células, pero también puede vivir fuera de las células. O sea, tiene muchas características que hacen que realmente sea una identificación difícil, digamos. No es una de las bacterias más fácil de diagnosticar microbiológicamente. Es una zoonosis, esto quiere decir que obviamente hay contagio natural del hombre con el animal. Los reservorios animales son los vacunos, los porcinos, los caprinos, los ovinos, los cánidos. La brucelosis siempre la relacionamos mucho con las vacas, pero bueno, no solamente las vacas son los reservorios, sino también las cabras, los cerdos, y hay muchos diagnósticos en las vacas, pero también hay muchos diagnósticos en cabras. Aquí en San Luis, por ejemplo, hay mucho más incidencia en lo que es las cabras que las vacas. Bueno, está también en los derivados de animales, como es la leche, la crema, la manteca, los quesos, los quesillos. Ustedes tienen que pensar en todo lo que deriva de estos animales. Puede ser que tenga brucela, se contamine y esto, bueno, cause la brucelosis. También puede haber materiales contaminados, como carne, orina, el estiércol. Estos son lo que nos va a contaminar, digamos, el resto de los alimentos que podemos consumir. Creo que hay un micrófono abierto. Sí, porque, perdón, Cari, quería hacer una aclaración. Esto que decís es súper importante de el consumo de quesos o quesillos o leche no pausterizada. Esa, o el dulce, bueno, el dulce de leche no porque se cocina, pero el queso, el quesillo que está hecho con leche cruda, ¿sí? Que uno a veces consume porque el quesillo cabra es riquísimo y es un producto artesanal de alto valor cultural, pero puede ser potencialmente puede estar potencialmente infectado. Entonces, ese antecedente epidemiológico del consumo de queso, quesillo, está presente la mayoría de las veces en pacientes que no trabajan con animales, está muy relacionado con el consumo de este tipo de alimentos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hablábamos también, ¿se acuerdan de la otra patología que tenía que ver con todo esto casero, que es tan rico, pero que a veces es peligroso cuando no está con un sello o estas cosas que se hacen de forma casera, que por ahí no tienen todos los controles? ¿Se acuerdan qué otra patología teníamos? La triquinosis. La triquinosis. Por ejemplo, nos comemos un salame con un quesito de cabra y bueno, tenemos mucho riesgo ahí si no tiene los controles. Sí, Romy, no sé si querías decir algo más o... No, era eso nada más, no interrumpo más. No, por favor, súper importante los aportes, así que no hay problema. Bueno, el agente etiológico, como les decía, es la brucela, ¿sí? Que tiene varias especies, de las cuales las más relevantes son la brucela melitensis, que es la más virulenta, que está asociada a las cabras y las ovejas, la brucela abortus, relacionada más con el ganado vacuno, que es la que produce los abortos en las vacas, que debe ser la que más por ahí han escuchado o se relaciona con brucelosis, la brucela suis en cerdos, y la brucela canis en los perros. No son solamente estas especies, pero bueno, estas son las que tienen más relevancia para el ser humano. Como les decía recién, son cocobacilos gram negativos, aerobios estrictos, intracelulares facultativos. No tienen cápsulas, no tienen esporas, y la capacidad de vivir dentro de los macrófagos es lo que es la clave para la patogenicidad. Es lo que le permite a la brucela que una vez que ingresa al cuerpo, puede como dispersarse por todos lados,
porque vive dentro de los macrófagos. Entonces logra eludir el sistema inmune y de esta forma se reproduce dentro de los macrófagos y llega a todos lados. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace que, digamos, que el sistema inmune no la reconozca y el macrófago no la pueda fagocitar? Es porque modifica su lipopolisacárido, hace que sea menos endotóxico y que las proteínas que intervienen en la unión fagosoma-lisosoma no estén tan expresadas. Entonces, de esta forma, el sistema inmune no la reconoce totalmente y puede desarrollarse dentro de los macrófagos. Ahí más adelante después lo vamos a ver bien. Como les decía, estas son las especies más relevantes. Fíjense que todas estas especies pueden contagiarse al hombre. Los organismos de Bruselas entran en su hospedero a través de las membranas mucosas del tracto respiratorio o digestivo, o sea, podemos aspirarla o podemos comer, como decíamos, algún alimento que esté contaminado. Una vez dentro del organismo, los fagocitos profesionales locales y las células presentadoras de antígeno los internalizan y se movilizan a los ganglios linfáticos ya dentro de los macrófagos. Bueno, esta es una diapo que el profe Paván la había tomado, que era cómo ingresaba la brucela al organismo. Bueno, ¿y cómo son los mecanismos de transmisión? Lo que estábamos hablando, puede ser por ingesta de leche o queso fresco sin pasteurizar, como hablábamos recién. Generalmente la sospecha de brucelosis está siempre presente en personas que trabajan con animales, pero muchas veces las personas no trabajan con animales, sino que viajó, puede haber comprado un queso de esos que se hacen de forma casera, o una leche sin pasteurizar, y bueno, tomó eso y ahí le puede ingerir y no es que esté relacionado. Entonces, de acuerdo a la clínica del paciente, también, ¿no? Si nos dice que ha consumido alguno de estos alimentos, hay que sospechar de que pueda ser brucelosis. La otra es la inhalación de aerosoles contaminados en laboratorios o mataderos. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, cuando estamos trabajando, que hacemos un cultivo, porque hay sospecha que un paciente puede tener brucelosis, cuando hacemos ese cultivo, lo hacemos en la cabina de bioseguridad. Ni hablar si ese cultivo después de varios días tiene desarrollo, imagínense que puede ser brucela, directamente ese cultivo no se abre en la mesada común de microbiología, sino que lo trasladamos a la cabina de bioseguridad y lo abrimos dentro de la cabina para evitar este mecanismo, ¿no?, de transmisión, que sería que podemos inhalar la brucela. Y cuando habla de los mataderos, que es el otro lugar en donde podemos inhalar, es cuando las personas que trabajan, por ejemplo, en un frigorífico, que matan las vacas y están en contacto con todo eso, imagínense que si hay una vaca que tiene brucelosis, la concentración bacteriana que tiene, sobre todo en la parte de placenta y todo, es tan alta que se pueden generar aerosoles y se pueden inhalar también. Entonces, a las personas que trabajan en los frigoríficos, regularmente se les hacen controles para ver si no tienen brucelosis. Y el control se hace con un análisis que ya vamos a ver más adelante, cuando veamos el diagnóstico, pero es un análisis que se hace en el suero del paciente. Generalmente el screening se hace con la reacción de Hudson. El contacto cutáneo mucoso con secreciones animales también, muchas veces puede haber veterinarios, por ejemplo, que se contagian atendiendo a los animales en el momento que una vaca, no sé, está enferma o produce un aborto. Estas serían las formas de los mecanismos de transmisión. No se transmite de persona a persona, esto es igual a la leptospirosis, salvo en los casos excepcionales, como hablábamos también con la leptospirosis, de lactancia o transfusión, pero no es una enfermedad que nos vayamos a contagiar de persona a persona, sino que pasa de los animales a las personas o por contaminación, no por comer alimentos. Bueno, la excreción de los microorganismos a través de la placenta, de los abortos, los líquidos fetales y las descargas vaginales tienen mucha concentración de brucela. Cuando los animales están preñados, la brucela muestra un fuerte tropismo por los trofoblastos placentarios y también por las glándulas mamarias, en donde se replica
causando, bueno, finalmente el aborto en el último trimestre de gestación de los rumiantes. ¿Qué quiere decir? Que es como que tiene afinidad. Viste que siempre hablamos de que todas las bacterias tienen afinidad como por ciertos órganos, por órganos blancos, y se van a ese lugar y es lo que prefieren. En este caso, la brucela tiene ese tropismo, esa afinidad por el aparato reproductor del bovino, especialmente el útero gestante y la placenta. Entonces, cuando llega a ese lugar, acá, cuando llega a ese lugar, hay un polialcohol llamado eritritol que está presente en las concentraciones ahí en la placenta y los líquidos fetales de los rumiantes, y es en donde se une la brucela, se reproduce y termina causando finalmente, después de una serie de etapas, el aborto en las vacas. Bueno, cuando la brucela entra al organismo, ¿sí? Que puede ocurrir por vía oral, conjuntival o genital, al ingerir material contaminado, lo primero que hace es una fase de colonización. En primer lugar, como les decía recién, el macrófago lo va a fagocitar, pero en lugar de destruirlo, la brucela sobrevive, ¿sí? Porque inhibe la unión fagosoma-lisosoma, porque expresa menos esas proteínas de unión. Entonces, el macrófago, si bien lo fagocita, pero en vez de matarlo, digamos, de destruirlo para eliminarlo, lo que hace es como, digamos, lo cuida, digamos, hace de casita de la brucela para que ésta se reproduzca. ¿Cómo logra la brucela evitar que el macrófago lo destruya? Como les decía recién, porque hace que su lipopolisacárido sea menos tóxico, entonces menos inmunoestimulante. ¿Sí? O sea, el lipopolisacárido, que es el que estimula esa respuesta inmunológica, en este caso, como disminuye, ¿sí? La toxicidad, entonces no genera esa respuesta inmunitaria. Por otro lado, lo que hace es que las proteínas de la membrana externa modulen esta respuesta inmune. Y la otra es la alteración del tráfico vesicular intracelular. Evita la destrucción por las enzimas lisosomales porque no puede haber la unión. ¿Se acuerdan que les decía que evita esa fusión fagosoma-lisosoma? Entonces, estos son los mecanismos que tiene la brucela que evita que el sistema inmune la pueda destruir. Que ese macrófago, en vez de destruirla, lo que hace es, le sirve, como les decía, de casita para que se pueda reproducir y que pueda llegar a todos los lugares. Fíjense que la tercera etapa es la diseminación sistémica a través del sistema linfático y sanguíneo que llega a todos lados. Llega al útero preñado, a los ganglios linfáticos, al vaso, al hígado. Fíjense cómo evita el sistema inmune. Una vez que llega, ¿sí? A la placenta, esta brucella abortus se multiplica en el trofoblasto, que dijimos que era su órgano blanco, y en los macrófagos placentarios que la quisieron fagocitar y no pudieron. El eritritol, abundante ahí en la placenta, estimula, fíjense, o sea, se ve favorecida el crecimiento bacteriano porque le da lo que necesita, le da la comida que necesita la brucela para que se pueda desarrollar y multiplicar ahí en la placenta. ¿Qué pasa cuando tenemos ya ese desarrollo de brucelas en la placenta? Genera una placentitis necrosupurativa, una necrosis del corion, una vasculitis, acúmulo de exudado, destrucción del epitelio coriónico, ¿y qué va a pasar? Se va a producir el aborto. Hay una inflamación y un daño placentario, sí se producen las citoquinas, estas citoquinas producen la isquemia, la necrosis, y se interrumpe el intercambio de nutrientes y oxígeno entre la madre y el feto, porque como decíamos, había necrosis, y la respuesta inmunitaria materna activa el complemento, la llegada de los neutrófilos y macrófagos, se liberan radicales libres, enzimas hidrolíticas, que esto, digamos, agravan el cuadro, el daño tisular, y finalmente se produce la muerte fetal y la expulsión. El feto muere por hipoxia, por intoxicación sistémica, hay degradación tisular, hay liberación de prostaglandinas y se produce el aborto.
¿Les queda claro cómo logra la brucela evadir o detener el sistema inmune y cómo, por qué llega a la placenta y por qué se produce el aborto? ¿O se les hizo mucho lío? ¿Hola? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe, yo por mi parte entendí. Sí, por ahí no sé si se les complicó mucho seguirme con todo lo del sistema inmunológico, pero bueno, se los quería explicar para que supieran el por qué. Porque decimos, ¿por qué produce aborto, la brucelas abortos en el ganado vacuno? Bueno, esta es todas las etapas que va cumpliendo, cómo evade el sistema inmune, cómo llega a la placenta y cómo finalmente produce el aborto. ¿Estamos entonces con esto? ¿Avanzo? Sí, profe. Bien. El cuadro clínico, o sea, cuando el paciente me consulte porque tiene brucelosis, ¿qué me tendría que decir? ¿Cuándo tendría que sospechar? ¿Cuándo tendrían que sospechar ustedes como médicos que el paciente puede tener una brucelosis? Fíjense que hay una fase aguda, ¿sí? Después de un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, podemos tener una fase aguda, que es fiebre irregular o fiebre ondulante, que se le llama. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente viene y refiere, por ejemplo, todos los días a las 6, 7 de la tarde tengo fiebre. O sea, es una fiebre ondulante. Se presenta, baja, se vuelve a presentar, baja, se vuelve a presentar, baja. Esa es la fiebre característica de la brucelosis. Hay sudoración profunda, de olor característico, astenia, el paciente está sin ganas de nada, no tiene ganas de comer, bajo de peso, tiene dolor en las articulaciones, artralgias, mialgia, le duele la cabeza, hepatoesplenomegalia moderada, en una fase aguda es moderada. Estos síntomas se pueden llegar a confundir con un montón de patologías. Entonces, cuando el paciente presenta estos síntomas, a ver qué se les ocurre, qué más le podemos preguntar, qué nos puede llegar a orientar a que sea una brucelosis. ¿Qué le preguntarían a un paciente que presenta, que viene y les cuenta que le pasa todo esto? ¿En dónde vive? Si vive en una zona rural, en la ciudad, si está en contacto con animales. Bien, le preguntamos si trabaja con animales, porque imagínense que viene con todas estas características, con todos estos síntomas, y nos dice que es veterinario y que es veterinario de un campo. Bueno, o sea, ahí ya nos está dando un dato súper importante para sospechar de brucelosis más allá de la clínica que presenta. O por ahí nos dice que vive en un pueblo en donde siempre come alimentos caseros. ¿Sí? Eso es súper importante, además de toda esta clínica que la podemos ver en otras patologías, saber si este paciente trabaja en el campo, si tiene contacto con animales, si ha comido alimentos que puedan haber estado contaminados, ¿sí? Y tenemos otra fase que es la crónica, que es la persistencia de la fiebre intermitente, la fiebre ondulante. Hay fatiga intensa, el paciente está muy cansado, depresión por cansancio, ¿sí? Por los dolores articulares, lumbares. También puede haber focos localizados, osteoarticulares, espondilitis, sacroileitis, ¿sí? Que son de los huesos, son inflamaciones del hueso sacro, geniturinarios, ¿sí? Hepáticos, cardíacos, neurológicos, todo esto ya lo estamos viendo en una fase crónica, ¿sí? Bueno, como les decía, esto es un cuadrito que habla de lo mismo de recién. Fíjense que estamos con los mismos síntomas en la forma aguda, que ya les dije, en la forma crónica. Un compromiso, puede haber un compromiso digestivo, hepático. Fíjense todos estos compromisos que acá en este cuadrito están por separado. Un compromiso osteoarticular, como les decía, en un 30-85% de los casos, un compromiso nervioso, cardiovascular, geniturinario, un compromiso ocular, cutáneo. Todos estos compromisos están dados en una fase ya crónica, no aguda.
Esto es lo que les hablaba de la evasión del sistema inmune, cuando les decía que la brucela es como que se la rebusca de una u otra forma para evadir el sistema inmune, lo que hace es evadir, ser reconocida, digamos, por los PAMs. ¿Se acuerda que eran los PAMs? ¿Alguien se acuerda que eran los PAMs? Eran marcadores de membrana. Marcadores de membrana, ¿sí? Entonces, que estos se detectan a través de los receptores tipo TOL, que son como sensores, ¿no? Entonces, normalmente los PAM activan una fuerte respuesta inflamatoria, como el lipopolisacárido. Entonces, lo que hace la brucela es, lo modifica, ¿sí? Entonces, evita activar esos receptores. Esto ya lo vimos recién, que le decía, modifica el lipopolisacárido, puede modificar su ADN, ¿sí? El polisacárido periplásmico y cápsulas mimética, o sea, logra que no sea reconocida, no estimula el sistema inmune. Y crea un nicho intracelular, ¿sí? Lo que hace es como que abre una ventana inmunológica permisiva para su infección y persistencia intracelular en las células fagocíticas y presentadoras de antígenos. O sea, el fagocito está ayudando al enemigo, ¿sí? O sea, dentro del fagocito, que es el que nos va a defender y que tendría que destruir esta bacteria, lamentablemente no la reconoce, entonces la reconoce en un primer momento la fagocita, pero una vez que la fagocita es como que la protege de cierto modo para que se pueda multiplicar intracelularmente. Y acá vamos a esa característica que se acuerdan que les hablé al principio, que la brucela puede ser intracelular o extracelular, o sea, es intracelular facultativa. Si está dentro de la célula, bien, pero si está fuera, no se muere, puede seguir viviendo tranquilamente. Esto es más de la parte inmunológica, es lo mismo que hablamos recién. Fíjense que en este ambiente protegido se replica sin ser detectada durante días o semanas, ¿sí? Ahí hablamos de una infección crónica o subclínica porque no manifiesta nada. Bueno, como les decía, una vez que ingresa ahí en los fagocitos sí hacen de vehículo, la llevan a los ganglios y de ahí se diseminan. En los seres humanos la brucelosis es una infección sistémica y cualquier órgano puede infectarse. La brucelosis humana tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas que le ha hecho considerar, como decíamos recién, se le dice que es una de las grandes imitadoras porque fíjense la clínica, los síntomas que veíamos en la fase aguda son muy similares a muchas enfermedades. Entonces se le dice que es grande imitadora de otras enfermedades. Por eso por ahí es una infección que se suele diagnosticar tardíamente porque no se piensa de primera instancia, a veces se confunden los síntomas y es súper importante tener en cuenta ese dato que les decía, si la persona que presentan estos síntomas trabajan con animales o consumen alimentos que puedan estar contaminados. El 30-50% de los casos presenta hepatomegalia y esplenomegalia. La enfermedad osteoarticular, como les decía, es inflamación de los huesos, se observa del 20 al 60% de los pacientes, puede presentarse como artritis periférica, saqueilitis, espondilitis, espondilodicitis, a mí me cuesta todavía decir todos estos términos, como yo no soy médica, la verdad que realmente por ahí todas estas palabras me siguen costando el día de hoy, chicos. La artritis suele afectar las rodillas, la cadera, los tobillos, las muñecas, y del 12 al 20% de los casos también el paciente puede presentar adenopatías. Fíjense que el sistema geniturinario es el segundo sitio más común en la brucelosis focal, puede observarse del 2 al 20% de los casos, y en el hombre se presenta como orquitis o epididimitis, ¿sí? Es uno de los síntomas que se pueden presentar en la brucelosis. La infección adquirida durante el embarazo constituye un riesgo de aborto espontáneo, en el caso de la mujer cuando está embarazada.
También pueden presentarse glomerulonefritis o nefritis intersticial. Y el sistema nervioso está afectado en el 5 al 7% de los casos. Fíjense que va bajando el porcentaje de afección que tiene. Es una enfermedad que tiene tendencia a la cronicidad y a la persistencia, convirtiéndose en una enfermedad granulomatosa, capaz de afectar cualquier órgano. El diagnóstico oportuno y preciso de la brucelosis humana sigue siendo un reto para los clínicos debido a sus características clínicas inespecíficas, lo que les decía, la sintomatología es muy parecida a otras enfermedades, y la lenta tasa de crecimiento en los hemocultivos y la complejidad de su serodiagnóstico. Porque por ahí ustedes van a sospechar que es una brucelosis, le vamos a tomar hemocultivos, pero yo tengo que esperar 5 o 6 semanas a ver si me desarrolla el cultivo. Imagínense. Bueno, este es un mapita de Argentina para que vean más o menos la prevalencia que hay por provincia, prevalencia animal, ¿no? Estamos hablando en animales. Acuérdense que la prevalencia es el número de casos sobre la población total por 100. Acá en San Luis estamos en de un 0,16 a un 0,23%. No hay mucho, y sobre todo lo que hay, que estuve preguntando en el ministerio a ver si había algunos estudios más recientes, se ha detectado en cabras más que en vacas. Profe, le Sí. comento, tengo a mi amiga que trabaja en recursos humanos ahí en el frigorífico. Sí. Frecuentemente a los de la RT es la que se encarga de hacerle Claro. los estudios. Les hacen Hudson a los pacientes, sí. Sí, viste que les decía recién, como ellos están trabajando todo el tiempo, ellos imagínense que trabajan con ese ganado vacuno, matan esas vacas, trabajan con todas las vísceras y todo eso, entonces les tienen que hacer controles y, por ejemplo, llaman a un laboratorio, va el laboratorio y a todos los trabajadores del frigorífico les hacen Hudson. La Hudson es la determinación que se usa para hacer esos screenings. Si la Hudson llega a dar positivo, entonces se hacen otros tipos de métodos confirmatorios. Bueno, vamos a pasar al... ¿Hay alguna duda con respecto a toda la fisiopatogenia, cómo actúa, cómo evade la respuesta inmune? ¿O eso ya lo tenemos claro? Pasamos al diagnóstico. De mi parte lo tengo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a ir al diagnóstico entonces ahora. Vieron que yo les dije que esta bacteria era un cocobacilo gram negativo. Podía ser intracelular, o sea, es intracelular facultativo, podía vivir de las dos formas y tenía una característica que era de lento crecimiento. Entonces, ¿qué me va a pasar con el cultivo? Va a ser una bacteria que va a desarrollar muy lento, voy a tener que incubar muchísimo tiempo los cultivos, no va a ser como una coli que a las 24 horas ya tengo crecimiento. Voy a tener que esperar, incubar unos hemocultivos 4 o 6 semanas recién para ver si me da desarrollo, ¿sí? Siempre la voy a tener que cultivar en medios enriquecidos, como agar sangre, agar chocolate, Luis Castañeda o algún método automatizado, ¿sí? La muestra va a depender de la localización. Si yo pienso que es una brucelosis sistémica, voy a tomar sangre, voy a sacar sangre periférica y voy a realizar los hemocultivos. Si sospecho que ya llegó a médula, puedo tomar una muestra de médula, puedo tomar muestras de absceso, líquidos de punción como líquido pleural. También acuérdense que se podían afectar las articulaciones, así que puedo tomar líquido articular, líquido pericárdico, líquido cefalorraquídeo. Puedo usar un método de lisis centrifugación. ¿Por qué? ¿Qué hacía yo con la lisis? ¿Se acuerdan? Rompía las células, ¿sí? Entonces, si yo hago una lisis, centrifugación, lo que hago es liso todas las células y liberar, o sea, voy a liberar esas brucelas que están intracelulares. Entonces puedo llegar a tener más recuperación, ¿sí? En ese tipo de cultivo. Porque acuérdense que era intracelular facultativo. Entonces, si yo hago una siembra directa, puede ser que esta bacteria esté intracelular y me den negativo los cultivos. Entonces, si yo hago una lisis, rompo las células y después siembro todo,
ahí estaría liberando la bacteria y podría tener más recuperación, ¿sí? Y también puedo hacer una PCR buscando material genético de la bacteria, de la brucela, que sería lo más sensible, pero bueno, siempre cuando hablamos de PCR, recuerden que tenemos que hablar de un laboratorio que tenga un área de biología molecular que no es muy común. Una de las técnicas para el diagnóstico es la seroaglutinación en tubo o placa con pocillos, que lo que hacemos es una determinación serológica indirecta, por lo tanto, ¿con qué vamos a trabajar? Con el suero del paciente, ¿sí? Entonces vamos a sacar sangre, vamos a tomar el suero del paciente y lo vamos a enfrentar a una suspensión de antígenos, ¿sí? De Bruselas. Entonces vamos a hacer esta aglutinación en pocillo que se llama y vamos a ver si se genera el botón ese de aglutinación o no. Fíjense que ahí se ve en la fotito que se genera como un botoncito, ¿sí? Fíjense que Brucella abortus es un antígeno que reacciona tanto con anticuerpos de esta especie como frente a la militensis y a la suis, ¿sí? Si vemos ese botoncito, quiere decir que hay reacción y si no es negativo. Esta prueba es una prueba muy conocida para el diagnóstico de la brucelosis, es la prueba de rosa de Bengala, que es una aglutinación rápida en donde también se enfrenta el suero del paciente con una suspensión de bacterias teñida con este colorante, con el rosa de Bengala, por eso se llama así la prueba. Ese color lo que hace es, el colorante nos evidencia más la aglutinación. Fíjense que en la foto, a la derecha es negativo porque no aglutina, y a la izquierda se realiza la unión antígeno-anticuerpo y se produce la aglutinación. Esta es la rosa de Bengala, esta la van a escuchar mucho en el diagnóstico. Enzimo inmunoensayo, esta es una técnica en donde podemos detectar los anticuerpos específicos. Es muy bueno porque con el enzimo inmunoensayo podemos determinar anticuerpos IgG y anticuerpos IgM. ¿Y con eso qué vamos a saber? ¿Para qué nos serviría detectar anticuerpos IgG o IgM? Para saber si es una infección reciente o pasada. Perfecto. Entonces, bueno, el enzimo inmunoensayo es muy bueno por esto, ¿no? Nos permite determinar los dos tipos de anticuerpos. Los IgM, por su rápida desaparición, son valorables, por lo tanto, que si tenemos IgM presente, si nos da positivo para IgM, sabemos que estamos en una infección aguda. ¿Está bien? Ahora, si detectamos IgG, bueno, no vamos a saber que es una infección vieja, pero no vamos a saber de cuánto tiempo es. Y después tenemos la reacción de Hudson, que esta es la más usada, como les contaba recién, que la compañera dijo que en el frigorífico se hacían controles, es la que se usa más comúnmente en esos screenings de control que se hacen en frigoríficos o con veterinarios o en campos, que es una reacción también de aglutinación en donde se detectan los anticuerpos totales. Acá no podemos discriminar. Sabemos que principalmente determinan los IgM, pero también parte de los IgG. Entonces, la reacción de Hudson, si nos da positiva, la tenemos que confirmar con otro tipo de técnica, como un enzimo inmunoensayo, para ver si son IgM, IgG, o una PCR, ¿sí? O, por ejemplo, con una reacción de 2-mercaptoetanol, o sea, tratar primero la muestra con 2-mercaptoetanol, entonces me va a romper todo lo que son los IgM y solamente voy a detectar los IgG. Pero esta es la prueba que ustedes van a solicitar comúnmente cuando sospechen de brucelosis. Además, ¿no?, de los hemocultivos y todo eso. El tratamiento, ¿sí? Generalmente, el tratamiento es combinado, se usa doxicilina más rifampicina y tiene que ser un antibiótico que penetre en los macrófagos. Recordemos que, ay, disculpen chicos, voy a apagar el teléfono porque no me para de sonar. ¿Por qué necesitamos que penetre dentro de los macrófagos? ¿Qué les parece? Si no, no ataca la brucela. Claro, porque voy a matar toda la bacteria que esté dando vuelta por ahí extracelular,
pero las que se me queden intracelular y se estén reproduciendo dentro del macrófago van a seguir vivas. Entonces yo voy a matar todo lo que circula extracelular, pero continuamente voy a recibir un aporte de los macrófagos. Entonces necesito un antibiótico que me penetre los macrófagos, ¿sí? Y se hace tratamiento combinado, doxiciclina más rifampicina, por ejemplo. Bueno, ¿tenemos vacuna para esto? Tenemos vacuna. ¿La vacuna a quién se la vamos a colocar? A las vacas o a los animales. A los animales, ¿sí? Es la vacuna antibrucélica, que es obligatoria en el 100%, ¿sí? de los animales vacunos. Se coloca en las terneras de 3 a 8 meses de edad, porque ya en las vacas grandes puede producir abortos espontáneos, entonces se las vacuna cuando son chiquitas, cuando son terneras, y bueno, ya quedan con inmunidad. La vacuna es Brucella aburto, cepa 19, y generalmente se coloca en simultáneo con las campañas de vacunación antiaftosa y bajo una estrategia regional. O sea, directamente se hacen campañas de vacunación y se vacuna para la aftosa y para la brucelosis. En los caprinos, la inmunización, vacunación de todas las categorías, de cabras, machos y hembras. La verdad que esto tiene mucho menos cumplimiento, generalmente se vacuna mucho al ganado vacuno, menos a los caprinos, en honor a la verdad. Se exceptúa la zona, o sea, se exceptúa de esta vacunación la zona libre de brucelosis y tuberculosis bovina, comprendida por la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. El resto de las provincias están obligadas a colocar esta vacuna antibrucélica. Como les decía, la vacuna consiste en una cepa viva atenuada de Brucella abortus, cepa 19, ¿sí? Puede haber muchos accidentes en donde se pueden pinchar cuando están colocando. Fíjense, ahí en la fotito de abajo yo les puse, de esta forma se realiza la vacunación, los animales van pasando por un caminito y el veterinario va vacunando, vacuna, a medida que los hacen pasar, los va vacunando con esa jeringa enorme. Y puede haber ahí en ese momento también accidentes, ¿no? En donde el veterinario se puede contagiar o el trabajador de campo que también vacuna y ayuda. Como les decía, solo se aplica en las hembras jóvenes, en terneras de 3 a 8 meses, porque en los animales adultos, en las vacas adultas puede causar aborto o interferir con las pruebas diagnósticas. Se coloca junto con la vacuna antiaftosa, que es una vacuna inactivada muerta. O sea, no tiene ninguna, digamos, nada a favor ni en contra, simplemente cuando se hace la vacunación de una, se aprovecha y se coloca la otra vacuna también. Bueno, es lo que les acabo de decir, es por razones sanitarias y logísticas, como ambas vacunas son obligatorias, se hace la campaña y directamente se vacuna todo. En muchos países como Argentina, México y Colombia, las campañas de vacunación están sincronizadas legalmente y por eso se aplican en la misma fecha. Fíjense que acá tienen otra fotito en donde se ve cómo se juntan todos los animales y se los va haciendo pasar por este caminito y el veterinario va vacunando. Esto ya lo habíamos visto. Y ahí estaríamos terminando con lo que es brucelosis, chicos. No sé si la Profe, profe Romy se fue. Me parece que sí. ¿podría pasar el power después? Gracias. Sí, ahora en un ratito ya lo paso. Espérenme que no puedo volver a la llamada yo para verles la cara. Estoy con problemas de internet, mi compu anda mal. Estoy complicada hoy, chicos. Ahí estamos. Ahí volví. Bueno, estamos con leptospirosis y brucelosis. Son cortitas las dos y no son muy complicadas. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, muchas gracias. Escuchen, creo que la profe Romy no está. No, se fue. Era para preguntarle si ella quería aportar algo más. Creería que está todo completo. Yo ahora les voy a pasar el PowerPoint. Creo que está bastante completo a esta altura, ya que me imagino que están con los pelos de punta estudiando para el parcial del lunes. Así que ahí se los paso, así ya les queda, y el de leptospirosis también. Mañana el práctico va a ser a las 3 de la tarde, virtual, chicos, nos vamos a conectar, porque la verdad que
para que cada uno exponga. Por ahí no es necesario que nos traslademos, creo que van a perder más tiempo en que nos tengamos que trasladar hasta el hospital, exponer